Amigos, bienvenidos a esta serie de entregas que estaremos haciendo desde onlinetesis.com. Mi nombre es Alejandra Grey, gerente del Departamento de Mercadotecnia, y les estaré hablando sobre temas relacionados con investigación, metodología, salud y bienestar personal, dirigidos tanto a profesores como a estudiantes, y también todo lo relacionado con actualidad educativa. Desde ya te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, le des like y compartas nuestro contenido y actives las notificaciones para que así no te pierdas de ninguno de nuestros videos. En onlinetesis.com te ayudamos a que cumplas tus sueños. Ensayo expositivo. El ensayo expositivo es un género de ensayo que requiere que el estudiante investigue una idea, evalúe la evidencia, exponga la idea y presente un argumento de manera clara y concisa. Esto se puede lograr a través de la comparación y el contraste, la definición, el ejemplo y el análisis de causa y efecto, entre otros. El propósito de la escritura expositiva. La escritura expositiva tiene un propósito claro: educar al lector. Si bien también puede entretener o persuadir a la persona que revisa el ensayo, estos son beneficios secundarios y no el objetivo del autor. La redacción expositiva bien elaborada demuestra la experiencia del autor sobre el tema y en muchos casos demuestra cómo aprendieron sobre el mismo. Por ejemplo, es posible que te asignen en clase la tarea de escribir un ensayo sobre el simulacro de juicio que se llevó a cabo previamente. En este ensayo se presentaría la tarea y el caso en el que trabajaste durante la clase durante el juicio que hemos mencionado. Luego, en los siguientes párrafos del cuerpo, se describiría cada etapa del proceso de juicio simulado: descubrimiento, declaraciones iniciales, contrainterrogatorio, declaraciones finales, deliberación del jurado y veredicto, y cómo la clase completó cada una de estas etapas. En el último párrafo se indicaría el veredicto al que llegó la clase y la decisión del juez. Este ensayo sobre el juicio simulado no argumenta que el fallo fue correcto o incorrecto, simplemente explica el proceso que usó la clase para trabajar en el proceso de juicio y aprender cómo los casos judiciales reales se mueven a través del sistema judicial. En otras palabras, tu ensayo presentaría hechos y procesos en lugar de opiniones y comentarios. Tipos de ensayos expositivos. Los ensayos expositivos vienen en muchas formas. Estos incluyen lo siguiente. En primer lugar, tenemos los ensayos de clasificación. En un ensayo de clasificación, escribirás sobre varios temas dentro de una categoría, discutiendo las características únicas de cada tema junto con las características que lo conectan con otros en dicha categoría. Por ejemplo, podrías escribir un ensayo de clasificación sobre diferentes tipos de perros pastores. Tu ensayo comenzaría con una declaración de tesis sobre cómo las razas de pastoreo son diferentes de otras categorías de perro. Luego, en cada párrafo, discutirás las razas de pastoreos específicas, como por ejemplo el Corgi, el Collie y el Heeler, entre otros. Los ensayos de definición. Un ensayo de definición define el tema al presentar hechos claros al respecto. El ensayo de definición podría desafiar los mitos comúnmente repetidos sobre un evento histórico al presentar relatos de primera mano del evento de fuentes primarias y discutir las tendencias sociales, políticas y económicas relevantes que impactaron el evento e influyeron en las percepciones del mismo.
Los ensayos de proceso. Un ensayo de proceso guía al lector a través de los pasos necesarios para completar una tarea. Una receta tiene mucho en común con un ensayo de proceso. El párrafo inicial de un ensayo de proceso explica el proceso que se cubrirá y el resultado final de seguir las instrucciones. Cada párrafo del cuerpo es un paso en el proceso. Luego, la conclusión explica lo que el lector debería haber logrado al completar cada paso. Los ensayos de comparación y contraste. En un ensayo de comparación y contraste, respaldarás la declaración de tesis examinando las diferencias y similitudes entre las fuentes citadas. Por ejemplo, podrías escribir un ensayo comparando y contrastando el código de vestimenta de tu escuela con los códigos de vestimenta de las escuelas vecinas. Los párrafos del cuerpo pueden examinar las diferencias entre las prendas que se permiten y las que no, así como la precisión general del lenguaje de cada código de vestimenta y la cantidad de área gris presente en cada política. Ensayos de causa y efecto. Como su nombre lo indica, un ensayo de causa y efecto se adentra en cómo eventos o acciones específicas causaron que ocurrieran otros. A veces rastrean cadenas de eventos para explorar por qué nos encontramos hoy ante ciertas circunstancias. Un ejemplo de ensayo de causa y efecto podría ser uno que rastrea cómo las tendencias cambiantes del mercado en las últimas décadas impactaron las industrias en una región determinada, creando la economía local actual. ¿Cuándo se debe escribir un ensayo expositivo? En la escuela y en la universidad es posible que debas escribir ensayos expositivos como ejercicios en clase, preguntas de examen o tareas de cursos. A veces no se indicará directamente que la tarea es un ensayo expositivo, pero hay ciertas palabras clave que indican que se requiere una escritura expositiva. Considera las indicaciones presentadas a continuación a manera de ejemplo. Explica cómo la invención de la imprenta cambió la sociedad europea en el siglo XV. La palabra explicar aquí es clave. Un ensayo que responda a este mensaje debe proporcionar una explicación de este proceso histórico, no necesariamente un argumento original al respecto. Otro ejemplo podría ser: defina el término libertad de expresión y explora cómo se usa hoy. A veces se te pedirá que definas un término o un concepto en particular. Esto significa más que simplemente copiar la definición del diccionario. Se espera que explores diferentes ideas en torno al término y cómo se enfatiza en este mensaje. ¿Cómo abordar un ensayo expositivo? Un ensayo expositivo debe adoptar un enfoque objetivo. No se trata de tus opiniones o experiencias personales. En cambio, tu objetivo es proporcionar una explicación informativa y equilibrada del tema. Evita usar la primera o la segunda persona, es decir, yo o usted. La estructura del ensayo expositivo variará según el alcance de tu tarea y las demandas del tema. Vale la pena planificar la estructura antes de comenzar, utilizando un esquema de ensayo. Una estructura común para un ensayo expositivo breve consta de 5 párrafos, una introducción, 3 párrafos de cuerpo y una conclusión. La estructura del ensayo expositivo se mantiene unida por lo siguiente: una declaración de tesis clara, concisa y definida que ocurrirá en el primer párrafo del ensayo. Es esencial que esta declaración de tesis se reduzca adecuadamente para seguir las pautas establecidas en la asignación. Si el estudiante no domina esta parte del ensayo, será muy difícil redactarlo de manera efectiva o persuasiva.
También debe contener transiciones claras y lógicas entre la introducción, el cuerpo y la conclusión. Las transiciones son la argamasa que mantiene unidos los cimientos del ensayo. Sin una progresión lógica de pensamiento, el lector no puede seguir el argumento del ensayo y la estructura colapsará. Los párrafos del cuerpo que incluyen apoyo probatorio. Cada párrafo debe limitarse a la exposición de una idea general. Esto permitirá claridad y dirección a lo largo del ensayo. Además, tal concisión crea una facilidad de lectura para la audiencia. Es importante tener en cuenta que cada párrafo en el cuerpo del ensayo debe tener alguna conexión lógica con la declaración de tesis en el párrafo inicial. Soporte probatorio, ya sea fáctico, lógico, estadístico o anecdótico. A menudo se requiere que los estudiantes escriban ensayos expositivos con poca o ninguna preparación. Por lo tanto, tales ensayos normalmente no permiten una gran cantidad de evidencia estadística o fáctica. Un poco de creatividad. Aunque la creatividad y el ingenio no siempre están asociados con la escritura de ensayos, definitivamente es una forma de arte. Trata de no atascarse en la naturaleza formulaica de la estructura expositiva a expensas de escribir algo interesante. Recuerda, aunque es posible que no estés elaborando la próxima gran novela, estás tratando de dejar una impresión duradera en las personas que evalúan tu ensayo. Una conclusión que no se limite a reafirmar la tesis, sino que la vuelve a abordar a la luz de la evidencia proporcionada. En este punto del ensayo, los estudiantes inevitablemente comenzarán a tener dificultades. Esta es la parte del ensayo que dejará la impresión más inmediata en la mente del lector. Por lo tanto, debe ser efectiva y lógica. No introduzcas ninguna información nueva en la conclusión. Más bien, sintetiza y llega a una conclusión sobre la información presentada en el cuerpo del ensayo. Tal vez sea útil pensar en un ensayo en términos de una conversación o debate con un compañero de clases. Si tuvieras que hablar sobre la causa de la Gran Depresión y su efecto actual en aquellos que vivieron la época tumultuosa, habría en un principio, un medio y un final para la conversación. De hecho, si tuvieras que terminar la exposición en medio de un segundo punto, surgirían preguntas sobre los efectos secundarios actuales de quienes vivieron la depresión. Por lo tanto, el ensayo expositivo debe ser completo y lógicamente sin dejar dudas sobre su intención o argumento. ¿Qué longitud debe tener un ensayo expositivo? Un ensayo expositivo es una forma amplia que varía en longitud según el alcance de la tarea. Los ensayos expositivos a menudo se asignan como un ejercicio de escritura o como parte de un examen, en cuyo caso puede ser apropiado un ensayo de 5 párrafos de alrededor de 800 palabras. Por lo general se le darán pautas con respecto a la longitud. Si no estás seguro, pregunta a tu profesor. ¿Cuál es la diferencia entre un ensayo expositivo y un ensayo argumentativo? Un ensayo argumentativo tiende a ser un ensayo más largo que implica una investigación independiente y tiene como objetivo presentar un argumento original sobre un tema. Su declaración de tesis hace un reclamo contencioso que debe ser respaldado de manera objetiva y basada en la evidencia. Un ensayo expositivo también pretende ser objetivo, pero no tiene que presentar un argumento original. Más bien, su objetivo es explicar algo, por ejemplo, un proceso o una idea, de una manera clara y concisa. Los ensayos expositivos suelen ser asignaciones más cortas y dependen menos de la investigación.
Te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, le des like y compartas nuestro contenido y comentes cualquier duda o cualquier inquietud que pudieras tener. En pantalla también tienes nuestro número de contacto en WhatsApp, donde nuestros asesores estarán gustosos de atenderte. Nuestra vida es ver la tuya realizarse. Te habló Alejandra Gray, gerente del Departamento de Mercadotecnia, y nos estaremos viendo en una próxima entrega.